En 6 horas, 100 personas serán responsables de desmantelar toda la casa donde estaba instalado Barack Obama y su familia y alojar y acondicionar toda la casa donde va a estar Donald Trump y su familia. Un cambio tan rápido y vertiginoso que será lo que veremos a partir de ahora a nivel político en los Estados Unidos. Álvaro Padrón, ¿cómo le va? Muy bien. Buenos días. Muy bien, atento a esto, ¿no? El tema del día. Es el tema del día, sin lugar a dudas, y puede llegar a marcar los próximos años. Sí, incluso ahora que escuchábamos a César, ahora están desayunando Obama y Trump en una relación que nunca fue buena. No, claro. Y que no termina bien tampoco, ¿no? El protocolo, por decirlo de alguna manera, exacto, marca eso. Un desayuno sí, con invitados y sus familias. Sí, sí, tiene esa especie de rutina. Ahora, yo escuchando a César, que además está ahí y que nos puede dar un montón de imágenes que desde aquí no vamos a tener, yo decía cómo en una conversación como la que vamos a tener ahora evitar repetir lo que se está diciendo en todos lados, ¿no? Y hablar de alguna cosa que nos permita mirar un poco más lejos. Porque a Trump ya lo conocemos. Ya sabemos lo que dice, ya sabemos cómo lo dice, ya sabemos lo que propuso, ya sabemos cómo ganó. Es un personaje y sabemos que es un personaje negativo. Eso hay casi unanimidad. Esto que decía César de la expectativa de algunos norteamericanos no ha evitado que a nivel mundial la imagen sea de un personaje negativo. Y yo quiero salir un poco de ese lugar porque yo creo que el problema no es él, o mejor dicho, no es solo Trump. El problema es los millones que lo votaron y por qué. Y el problema es lo que representa. Y mi reflexión es si este es un fenómeno aislado o si estamos frente a algo más grande. Mi tesis es que estamos frente a algo más grande. ¿En Estados Unidos mismo o globalmente? En el planeta. Porque hablabas hace un minuto de mirar de una manera más global, no más geopolítica. Sí. Trump y el fenómeno Trump conecta con el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, con el avance de la ultraderecha en Europa, en toda Europa, y con el crecimiento del nacionalismo en todo el mundo. Si no entendemos eso, vamos a estar mirando esto como un fenómeno un poco extraño, a veces hasta cómico, y no vamos a entender que probablemente estamos frente a un cambio de época. Vos decís que aquel mundo abierto de pronto empieza a cerrarse en chakras. Sí, yo lo que digo es que esto no es un hecho aislado, que no es un hecho aislado, y que tiene su origen, quizá no el origen, pero sí el momento más potente, en la crisis del 2008. Del cual el norte del mundo todavía no salió. Claro. Y nosotros aquí nunca lo terminamos de entender porque no nos pegó tan fuerte. No nos pegó tan fuerte, eso es cierto. Es la primera vez en muchísimo tiempo que la crisis fue en el norte. Siempre las crisis las teníamos nosotros, ¿no? Ni les digo la del 2001-2002. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Estamos frente a algo más grande o es simplemente una anécdota que nos vamos a acordar dentro de un tiempo diciendo, ¿se acuerdan de Trump? Bueno, yo creo que estamos frente a algo más grande. Quiero recomendarles la lectura de un artículo de estos días de Francisco Díaz Heinzen, un uruguayo muy joven que sacó un artículo en internet que se llama Apocalipsis Now. Lo encuentran en Google, léanlo. Es un artículo muy original. Pues repito, estamos llenos de análisis similares. Sí, sí, yo creo que hay frases repetidas, exacto, ideas repetidas. Ayer de hecho, ¿sabés qué hacíamos en la redacción de Subrayado hacíamos una comparación de lo que publicaban El País de Madrid, Clarín, lo que publicaban, y eran el calco, básicamente el calco o ideas muy similares. Sí. Decíamos, pero esto ya lo leímos, ya lo sabemos. O sea, ¿dónde está la novedad? Yo sugiero, lean ese artículo por la originalidad. Claro, el nombre asusta un poco, ¿no? Apocalipsis Now. Y algunos pueden decir que se está exagerando. Yo diría que tomemos un poco de datos, en el artículo aparecen muy bien. Y está claro que Trump es un personaje, ¿no? Ahora, no es cualquier personaje. Es el personaje que dentro de unas horas, a las 14 horas de Uruguay, va a estar registrando su huella digital, porque ya no es un botón, para poder activar una bomba nuclear que actualmente tiene 80 veces más poder que la de Hiroshima. Ese es el personaje que hoy nos sorprende, pero que tiene las condiciones de hacer eso, porque es el presidente de la potencia económica más grande del mundo, la potencia política más grande del mundo, la potencia cultural más grande del mundo, que ha inundado con sus conceptos culturales el conjunto del planeta y no al revés, y la potencia militar más grande del planeta.
Por eso el símbolo de la huella digital no es menor. Claro. Ese es el personaje que algunos lo miran desde ese ángulo, como personaje, y nosotros tendríamos que ubicarlo en un contexto más amplio para entender qué puede pasar de aquí en adelante. Bien. Y la pregunta que yo hacía hace un rato, ¿no? El de diciendo que el problema, o solo el problema no es Trump, sino quienes lo votaron. Esa mitad que decía César, que está expectante. Sí. Y que lo puso ahí. Claro. Contra todos los pronósticos, recordemos, que nadie apostaba a que Trump fuera presidente, ni siquiera las encuestas. Inclusive medios Ni que no han siquiera sido... los republicanos. Ni siquiera los propios Pero inclusive medios que no han sido nunca, digamos, progresistas en Estados Unidos, estaban claramente alineados en la vereda de enfrente. Sí, claro. También a eso le ganó. Con campaña y todo. Claro. Exacto. Le ganó tremenda campaña mediática en contra. Sí, sí. Los republicanos en un momento cuando comienza el particular sistema que tienen, decían, pero ¿a quién votamos? No le va a ganar nunca a Hillary Clinton. Exacto. Y le ganó. Y le ganó, bueno. Y entonces la pregunta es, todos. ¿por qué ganó? ¿Y qué pasó con esa gente, con esos millones expectantes? ¿Por qué se comportaron así? Y yo, para mí es muy claro, ¿no? Es la bronca de un montón de gente que ve sistemáticamente desplazados sus intereses. Y que ve en televisión todos los días, como en el informe de la semana pasada de Oxfam, que la concentración de la riqueza es más grande que nunca en la historia del planeta. Y que 8 personas en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la población. O sea que 3.500 millones de personas. 3.500... Fíjense en lo que estamos diciendo. La población del mundo son 7.000 millones. La mitad tiene la misma riqueza que 8 personas en el mundo. Se me ocurren plantear de dos cosas a partir de lo que decís. La primera, entiendo esa lógica de razonamiento, pero también es cierto que quienes votaron a Trump en Estados Unidos, dentro de esos 3 millones, 3.000 millones, no están. Es decir, no están tan bien como querrían, pero están muy lejos de ser lo que están peor, porque viven en ese país que pese a todo sigue siendo potencia. Eso por un lado. Y lo otro, ¿cómo explicás que se pueda dar ese razonamiento después de 8 años del presidente que podríamos definir como más progresista en mucho tiempo en Estados Unidos, que intentó gobernar para esa gente? Entonces ahí me surgen un par de preguntas más. ¿Es que no fue tan exitoso lo que Obama intentó, o que la estrategia demócrata en la elección de candidatura llevó a seguir con su legado a alguien que no estaba capacitado como Hillary Clinton para representar ese discurso? Es muy buena pregunta, Martín, porque es una gran contradicción. De todos modos hay que entender que estos sectores de trabajadores y muchos ex trabajadores, ahora desempleados, blancos, conservadores, están bastante mal, Incluso los estudios demuestran que están peor que hace 50 años. Entonces, lo que ellos ven, que la crisis del 2008, quienes fueron responsables, ninguno está preso. ¿Ustedes se acuerdan de la crisis del 2008? Sí, claro. ¿no? Sí. De la burbuja inmobiliaria, de los bancos, de los gerentes de los bancos escapándose. Obama anunciando que los iba a meter presos, y Europa también, y los estados europeos. Y Estados Unidos terminó pagando eso. O sea, lo terminó pagando la gente. Eso también es Obama. Obama tiene una gran contradicción. Haber anunciado en ese sentido un cambio paradigmático y haber mantenido todo. Hay un documental fantástico que demuestra que mucho tiempo después él volvió a ubicar a las mismas personas en los mismos cargos claves desde el punto de vista financiero. Entonces, esta gente se siente defraudada y no banca más. ¿Y qué dice? Vamos a cambiar. ¿Y qué veía? La continuidad en Hillary Clinton. No es solo un balance sobre Obama, es la imagen de que Hillary Clinton representaba la continuidad de eso y la garantía de que esos sectores iban a permanecer en el poder. Entonces, lo que votó la gente es un cambio, no con la lógica de una transformación profunda, pero votó un cambio y sobre todo votó en contra del establishment, de ese sector representado sobre todo por Hillary Clinton, no tanto por Obama, pero Obama también tiene responsabilidad en esto, de no haber cambiado ese paradigma, de cuestionar a quienes llevaron, especialmente a Estados Unidos, a esa bancarrota del 2008. El problema es que Trump no es un cambio para eso, pero él promete eso. Claro. Y por eso las expectativas. Es muy simple lo que él promete, lo acaba de decir César. Más empleo y mejores salarios. Así convenció a ese sector de la ciudadanía con esta contradicción que nos plantea Martín, pero así los convenció. Esa es la promesa de Trump, el paraíso perdido. Recién hablaste de hombres blancos, subrayaste esa palabra. ¿Hay un componente xenofóbico en este vuelco de Estados Unidos? Sin duda.
sin duda. Porque al prometer empleo, recuperar empleo, lo que inmediatamente hace es hablar en contra de otros. Sí, sí. Hablar en contra de los migrantes. Pero lo dice, Sí. empleo para los americanos. Exacto. Esa frase es no más extranjeros, Y Danilo, quitándole la posibilidad de desarrollo a los estadounidenses. me das pie para plantear los dos temas que yo creo que son más preocupantes. El primero es esto de volver a recuperar empleo y buenos salarios es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué va a hacer? ¿Aumentar el consumo? No puede. ¿Aumentar el endeudamiento? Si fue el problema del 2008. Entonces, ¿para dónde va a ir? La industria militar. Lo decía también César. Y aquí no, por eso digo, no estoy exagerando. No nos olvidemos que la Gran Depresión, y muchos compararon la crisis del 2008 con la Gran Depresión del 29, Sí. se saldó o empezó a salir Estados Unidos con la Segunda Guerra Mundial. Solo un dato. En 1939, cuando empieza la guerra, entre el 39 y el 44, el desempleo en Estados Unidos bajó del 20% al 1%. Esa fue la receta, la economía militar. Reactivar la economía militar. Eso fue la Segunda Guerra Mundial que sacó a Estados Unidos de la depresión, de la Gran Depresión. Pero lo mismo hizo Hitler en Alemania en el 30. Por eso lo más peligroso de lo que estamos escuchando es la recuperación del discurso nacionalista. Pero las señales además son muy poco auspiciosas. Es decir, la relación y la impronta que ya ha mostrado frente a Rusia. Las ostentaciones que ha hecho Putin en los últimos días, como diciendo, acá estamos nosotros, cuidado. Corea del Norte, que también ha hecho anuncios de desarrollar, por ejemplo, misiles intercontinentales. ¿Se está preparando un caldo de cultivo? El nacionalismo recuperó cuerpo y agrego, Estados Unidos, Alemania, Claro, Alemania, Francia, sí. Inglaterra, decías, Rusia, China, India. O sea, todos empiezan a tener un lenguaje de hay que defenderse, hay que encerrarse, hay que protegerse. Inmediatamente aparece la variante militar, la variante nuclear. Entonces, cuidado, se está reactivando una forma de resolver la crisis económica vía la industria militar. Y esto no es nuevo. Pasó muchas veces en la historia. Y a eso hay que sumarle, y es el segundo elemento complicado, que se habla mucho en Uruguay, yo creo que estamos limitando, pero esto sí es verdad y que nos va a impactar. La segunda dimensión que está muy asociada al nacionalismo es el encierro económico. Claro. Es el proteccionismo. Nacionalismo y proteccionismo van de la mano. También pasó a la salida de la Gran Depresión. Había ya una ola globalizadora anterior